Bueno, señores, Antonio, mira qué linda foto en la tapa. Foto de Ale López. Alejandra López, excelente foto de Antonio Dalmaceto. Antonio es el libro que Guillermo Sacomano escribió sobre su amigo y colega Antonio Dalmaceto, que murió hace 2 años. 2 años. 2 años, sí. Es un género diferente. Le estás hablando a Dalmaceto, a tu amigo. Es una conversación, es un diálogo como que tuvimos pendiente, es una evocación, es una reflexión sobre la escritura, es también un requiem, si se quiere, y es una despedida, es aquello que queda por decir cuando alguien querido se nos va, ¿no? Alguien que para mí fue un hermano mayor, un compinche, un compañero del oficio, como lo habían sido, como lo fue en su momento tal vez Soriano. Es decir, nosotros con el Tano, con Antonio, teníamos como norma enviarnos aquello que íbamos escribiendo. Yo le iba escribiendo una novela, le iba mandando fragmentos y él me iba mandando capítulos y así. Éramos de la idea, somos de la idea, se me confunde el pasado con el presente, en la medida en que si no nos cuidamos nosotros, cuando el libro sale, ya está jugado. Somerset Maugham decía que un escritor cuando te pasa un manuscrito lo que espera es un elogio. Es cierto, pero es una trampa. Es decir, yo creo que el verdadero amigo es un guardaespaldas, es alguien que te cubre y te dice, no, mirá, esto me parece que acá le falta como una vuelta, un twist. Pero viste que a veces es difícil, porque el otro por ahí es susceptible, en fin. Bueno, a mí me pasó con este libro. Este libro tuvo 2 lectores de lujo y una editora de lujo. Es decir, primero mi compañera Fernanda García Lao, que fue la primera, yo escribo a mano muchas veces, la primera a que le leí este texto. Y después también Juan Forn, mi vecino de Gesell. Y a medida que iba avanzando, Juan venía al mediodía a casa y me decía, a ver qué tenés hoy. Y el libro iba avanzando a medida que... Después hubo un momento que el libro tenía 200 páginas y me había desfasado por completo, estaba Pero vos decís desbordado. En un momento, no puedo escribir más que un fragmento por día, porque está dividido como en fragmentos. Son fragmentos. ¿No es cierto? Es que no hay otra posibilidad de conversar no. con quien se fue. Obviamente. ¿No? Pero por otro lado, yo no quería que fuera un libro de autocompasión ni un libro de miserabilismo sentimental. Quería que de alguna manera situara a Antonio como figura literaria, lo que él representó. Primero, el gran esfuerzo que él hizo siendo italiano, viniendo de muy pibe acá a hacer la América con los padres. A los 12 años vino de Italia. Sí, y viene y se apropia de la lengua. Va a la biblioteca del pueblo en Salto, adopta la lengua y aplica en nuestra literatura una poética que si tiene referentes, uno es Cesare Pavese, ¿no? O puede ser Vasco Pratolini, o puede ser Natalia Ginsburg, Elio Vittorini, hablábamos mucho de Vittorini. Hay una cadencia, hay una respiración en la prosa de él que tiene que ver con esta prosa italiana del dopoguerra. Pero al mismo tiempo también hay una presencia fuerte de la literatura norteamericana y cómo él va construyendo una propia poética también, ¿no? Una manera de contar donde tiene una perspicacia para captar la realidad y al mismo tiempo un tono por momentos en la prosa de él que tiene que ver con la respiración de la poesía. Porque el Tano era un gran lector de poesía. Fíjate que casi todos los libros de él tienen un epígrafe de algún poeta, sea Quasimodo, sea Montale. Y nuestra relación era una relación muy estrecha de llamarnos día por medio, cada 2 días, estar cerca uno del otro. En la última época nos separaron las enfermedades y nos separó también la distancia geográfica en la medida en que yo me fui a vivir a Gesell. Pero nos hablábamos todo el tiempo y nos escribíamos todo el tiempo. Entonces, ya te digo, para mí es una figura paradigmática. Y creo además un gran escritor. Yo no sé, acá mueren los escritores y un poco se los olvida. Me decías que a fin de año va a salir una novela que quedó. Sí, porque Antonio muere en el 2015, muere una semana antes de terminar su última novela que se llama La última pelea, que saldrá en noviembre por Random House.
me manda el último capítulo de la novela, me iba mandando capítulo por capítulo, semana por semana o cada 15 días, y me dice, ya la terminé, etcétera, ahora no sé cómo sigue esto, estoy cansado, hacía mucha referencia al cansancio. Una semana después muere. Y me contacto con los hijos para decir, bueno, quedó una novela inédita, y me dicen, bueno, papá quería que vos te hicieras cargo de la edición. ¿Y te hiciste cargo? Y ahí yo, bueno, llamé a Random House, hablé con Boido, porque la novela no podía quedar, Random era la editorial que venía publicándolo, que tenía casi toda su obra en el último tiempo. Así que este libro lo escribí, te diría, hubo un momento que estaba cerrando este libro y releyendo la novela póstuma de Antonio. Fue una impresión muy fuerte, de la sensación de diálogo que teníamos, de opiniones compartidas sobre la literatura, el hecho literario, este absurdo que es la literatura, que uno nunca sabe muy bien qué es y no puede hacer otra cosa que dedicarse a trabajar en ese límite entre verdad y ficción, ¿no? Entonces yo me pregunto muchas veces, este libro que yo escribí, esta memoir o evocación de Antonio, ¿no será una ficción? Y comparte a lo mejor algún elemento de la ficción, pero yo lo que traté es de que fuera una sucesión de instantáneas. Ya sí, te digo, pero los ese libro es un fragmentos. escritor. Y obviamente que No tiene quería un una montón... biografía ortodoxa. No lo nació, es un género bastante, yo le decía al principio a Guillermo antes de empezar, es un género que no fue muy transitado, es bastante original. No, un escritor le está hablando al otro, compartiendo cosas, recuerdas cosas de su vida y de tu propia vida también. Sí, porque es el disparador. Pero no es un libro, te digo, lo estoy definiendo por lo que no es. Sí. Es decir, no es autobiográfico. Es decir, yo lo que intenté todo el momento es que en esa conversación con Antonio fuera él el importante. Lo es, y pero que no bueno, funcionara obviamente apareces también y te involucras también. Claro, pero que no fuera tampoco un reportaje. No quería que no fuera es un reportaje. no es una biografía. Es un recuerdo, compartir con otro y con un colega, con otro escritor. Dalmaceto, que escribió tanto, él introducía elementos biográficos en sus libros. Oscuramente fuerte es la vida, la historia de su mamá. Él entrevistó largamente a la mamá. Novela capital, es la gran novela de Dalmaceto, pienso yo. Sigue siéndolo. Es una gran novela sobre la inmigración. Y también hay algo también a lo mejor en este relato que yo hice de reconstrucción de un momento dado, donde en el Bajo convivíamos una serie de... Un momento en el Bajo, acá en Buenos Aires. Sí, donde teníamos en la otra cuadra de casa del edificio donde vivo yo, estaba Alberto Fischerman, a la vuelta vivía Rodrigo. Juan Ford, que se había separado en aquel momento, estaba Juan Ford. Por ahí también. Briante paraba en el Bárbaro. Entonces fue un momento como de encontrarse. La calle y los bares eran un lugar muy solidario. El Tano escribió muchísimos cuentos sobre el Bajo, los cuentos del Bajo. Los cuentos del Bajo, sí. Además escribía en los bares del Bajo. Escribía en los bares, tomaba apuntes. Él vivió muchos años ahí, después se mudó, los últimos años no los últimos años se mudó a Junín y Las Heras, pero vivió durante muchísimo tiempo en Paraguay y Reconquista. Claro. Y el bar estaba en la otra cuadra. Y se recuerda mucho en el libro a Osvaldo Soriano, a Miguel Briante, fundamentalmente. También. Eran dos amistades esenciales en él. Esenciales en él, Se habían armado juntos. Claro. El Tano, vos sos más joven. Yo soy más chile, unos años menos. Pero el Tano... Como 10 años menos. Más o menos. Sí. El Tano lo que tiene es que empezó muy de pibe con Viñati, Di Paola y Miguel Grimberg, se hacen amigos de Gombrowicz, sacan una revista que es Eco Contemporáneo, que adquiere el apoyo inmediato de Thomas Merton, de Cortázar, de Henry Miller. Esto de muy pibes. Porque él se viene a vivir a Buenos Aires, no conoce a nadie, decide dedicarse viene a las escribir. Pensiones. Vivía en una pensión. Él tenía la fantasía de que iba a ser pintor, artista plástico primero. Sí, pero se le plantea un inconveniente. Cuando llega acá y se da cuenta que está haciendo un mango, que para ser pintor necesitaba caballete, pinceles, pinturas, témperas, óleos, lo que era fuera. Caro ser pintor. En cambio, con un cuaderno se las ingenia para entrar en la literatura. Y así empieza. Y así. Y la primera novela fue Siete de Oro, ¿no? La primera novela fue Siete de Oro, la novela de iniciación. Sí. Que es una novela
rara y fuerte hoy en día, porque es una novela que tiene algo de literatura beat, pero después el Tano empieza a apartarse de ese registro y va hacia otro lugar. Lo filmaron también, 2 películas se hicieron. Acá está contado, que no Sí, acá está contada una, la que no tuvo suerte. No, creo que ninguna de las 2 tuvieron mucha suerte. Hay una que yo no la vi. Yo creo que no vi ninguna de las 2. Pero de todos modos, ahora en el último tiempo... Acá lo tengo. Hay unos tipos abajo que la filmó Peli, ¿no es cierto? Sí, y la otra... Y la otra siempre es difícil volver a casa, que la hizo Jorge Polaco. Esa. Y ahora en el último tiempo el hijo de Costa Gabras estaba interesado en filmar, le había comprado los derechos para filmar, creo que Fuego a Discreción. Fuego a Discreción. Yo pienso las novelas de la inmigración de Dalmaceto, que fundamentalmente son 3, hay una trilogía. Sí. Siempre, ¿cómo se llama? Siempre es difícil. No, siempre es difícil. No. Oscuramente fuerte es la vida. La Tierra Incomparable. La Tierra Incomparable. Y Cita en el Lago Maggiore. Y Cita en Lago Maggiore. Que también es preciosa, porque es el viaje que él hace con su hija a Italia, al pueblo de donde había venido a los 12 años. El primero es la venida de la mamá acá, inmigrante. Ahora, yo lo que espero que esta novela... este libro mío apoye la salida del libro de él y lo vuelva a poner en mapa. No es solamente eso, es más que eso. Sinceramente, yo lo digo, no es más que eso. Es un libro que se lee con muchísimo placer, pienso. Más allá, primero por cómo está hecho, uno puede seguirlo, me imagino, sin saber quién sos vos ni quién es Dalmaceto. Esa era la intención. Claro, eso es. Que el narrador que no exista, ¿no? Claro. Que sea una voz, la voz de él. Y lo puede leer alguien que nunca leyó a Dalmaceto, tranquilamente. Yo pensaba en esos libros. Es un registro de época. En esos libros que de golpe vos lees un libro sobre un compositor o sobre un artista plástico y funciona, así vos no tengas que ver con la plástica, no tengas que ver con la música. Bueno, está logrado eso, mirá. Ahí está. Entonces, aunque no tengas que ver con la literatura, este libro tiene que ver con algo, con una lección de vida, con un modelo ético de vida. Que lo importante para el Tano nunca fue el éxito, sino la dignidad. Algo que en esto... de todas maneras tuvo éxito. Ganó el premio Planeta con una de las 3, la segunda. Y tuvo mucha repercusión también con las contratapas y las aguas fuertes. Él empieza en Tiempo Argentino, después sigue en Página 12. Sí. Tenía un gran público de esas estampas, de esas acuarelas, de esas aguas fuertes porteñas. Yo creo que es un escritor reconocido. Sí. El problema es que acá los escritores mueren y pasa un cono de silencio hasta que se los recupera. Así es. Esta novela que decís que sale a fin de año, que estás editando de Dalmaceto, ¿es en el mundo del box? Tiene que ver con el box, tiene que ver con el box, tiene que ver con el pueblo, tiene que ver con el box y tiene que ver con el circo. Ah, mira. Y es una novela de iniciación, La Última Pelea. La Última Pelea, en noviembre. Bueno, la esperaremos. Nos vamos a ir al corte, pero nos vamos a ir... Dalmaceto estuvo muchas veces en Los Siete Locos. Entonces decíamos, ¿qué fragmento vamos a pasar? Vamos a pasar de la última vez que vino. Él vino a presentar, vino acá cuando salió... ¿Cómo se llamaba este libro? De la fábula. No, Iniciación de la fábula. Imitación de la fábula. Que es precioso, además. Es un libro poético. Y esto fue poco antes de morir. El año antes de que muriera, del 74. Con eso nos vamos al corte. Gracias, Guillermo. Gracias a vos, Cristina, como siempre. Yo no sé si escribí tantos libros con esta idea de un viaje por una razón muy personal, sin saberlo, sin darme cuenta. Que fue aquel viaje inicial que me tocó hacer a mí a los 12 años, cuando vine como emigrante en un barco de inmigrantes. 12 años tenías. Claro. Tal vez venga de ahí esta obsesión del viaje y de la búsqueda. Porque sí, ya había una búsqueda ahí, en el sentido de que el chico que venía en el barco no sabía dónde iba, pero iba con una expectativa. ¿Cuál era la expectativa? ¿La de tus padres? ¿La de armar un mundo mejor, etcétera? No, en el caso del chico que tenía 12 años y que había leído a Salgari y algunos otros escritores de libros de aventura, se encontraba frente a la posibilidad de cruzar el mar
enfrentarse con un universo absolutamente desconocido, fantasioso obviamente, no era el que encontró. Pero te atraía, venías entusiasmado. Sí, venía entusiasmado, claro. O sea, después de la ruptura de las cosas queridas que se dejaban, se abría la proa del barco, iba hacia lo misterioso. ¿Y cuando llegaron acá, dónde fueron? A un pueblo acá de la provincia de Buenos Aires que se llama Salto. Y etapa importante, porque ahí me quedé desde los 12 hasta los 17, que fue mi formación argentina por excelencia. Desde el idioma, tuviste que aprender el idioma. Tuve que aprender el idioma. El idioma lo aprendí bueno, en la calle porque inmediatamente me pusieron a trabajar, ¿no? Me dieron una bicicleta, me enseñaron un reparto y sin saber una palabra salía a repartir. ¿Ibas al colegio también? No, yo había hecho la primaria, había terminado en Italia. Acá no estudiaste más. Y acá no estudié más. Ahí en el pueblo había una escuela particular comercial que te enseñaban a llevar los libros de contabilidad, que no sirvió de nada, porque realmente las 2 columnas debía haber a la antigua. Claro. Pero lo que sí encontré muy importante en el pueblo fue la biblioteca. Las bibliotecas son geniales, las bibliotecas son maravillosas. Nunca sabes en un pueblo chico, más o menos grande, quién la fundó, cómo se fundó, o por ahí está la historia, pero en una vieja casa, ahí estaban los libros, y los libros sí te abren el mundo, ¿no? Yo en 13, 14 años, primero que aprendía el idioma, y segundo que sacaba de acuerdo a los títulos, porque tampoco conocía a los autores. Y no había nadie que te orientara ni nada por el estilo. Vos solo. ¿Y escribir cuándo empezaste? Y escribir en realidad empecé cuando vine a Buenos Aires. O mejor dicho, como todo adolescente, habré escrito poemas, sobre todo poemas de amor, ¿no? Esas cosas, pero cuando vine a Buenos Aires, ya a partir de los 18 años y eso, intenté, porque acá conocí, lentamente, porque vine sin conocer a nadie, recorriendo la calle Corrientes, la librería de viejos y los bares. Claro. Yo vivía por ahí en pensiones y bueno, finalmente me hacía amigo de algunos. Y bueno, y en esa zona, vos la conociste bien, siempre andaban algunos que quería sacar una revista que hablaban y qué sé yo, y sumaba una revistita que duraban 2 números.